Muy buenas tardes, bienvenidos a Actualidad Ambiental TV. Hoy tenemos un invitado de lujo, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría Acosta. Con él vamos a conversar no del tema de la fiscalización, que en los últimos días está en la agenda por haberse aprobado en el Congreso de la República una reforma del sistema de fiscalización del CINEFA, que le dará, digamos, mayor efectividad al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, sino vamos a hablar un poco más de la relación entre economía, evaluación de impacto ambiental, valoración de los recursos naturales, a partir de una interesantísima decisión que ha tomado el Ministerio del Ambiente de crear lo que se llama un mecanismo de compensación ambiental, un poco de compensar los daños ambientales con inversión en recuperación, restauración o puesta en valor de ecosistemas, o sea, un poco de compensar biodiversidad por biodiversidad o compensar ecosistema por ecosistema. De ese tema vamos a conversar. Bienvenido, señor viceministro. Tenemos en verdad un marco interesante para la discusión, por cuanto en el Perú el sector empresarial y el sector político, los ministerios de la producción, siempre están preocupados y con razón de la necesidad de invertir en infraestructura. Infraestructura de puertos, de aeropuertos, de energía, ¿no?, de sistemas de comunicación, para que la economía pueda seguir avanzando en ritmos interesantes. Pero en el lenguaje y en la concepción de los políticos y de los economistas, no se habla de la otra infraestructura, esa infraestructura natural, que está compuesta y que es la base de la actividad humana, compuesta por ecosistemas y por, en general, todos los recursos ambientales. Pues bien, ingeniero, ¿no? No, No, licenciado, soy licenciado en Sociología. licenciado en Sociología. Sí. ¿Por qué no nos cuenta cómo va este tema y qué significa este instrumento que se acaba de crear mediante una resolución ministerial y que todavía está en la fase de consulta? Sí, perfecto. Gracias, Jorge, de verdad, por la invitación al programa y por la oportunidad de contarles un poco cómo viene el Ministerio del Ambiente impulsando esta iniciativa vinculada a tener un mecanismo por el cual se pueda compensar los daños irreversibles que se puedan generar sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas a partir de intervenciones humanas. La idea o el principio general que está detrás de esta medida está vinculada a, como señalabas tú, reconocer que los ecosistemas, que la diversidad biológica presta una serie de servicios, provee una serie de bienes que son tan relevantes como la infraestructura física, como la infraestructura artificial que creamos a partir de la inversión. Bienes y servicios que son en muchos casos, y especialmente para poblaciones rurales que viven en situación de subsistencia en muchos casos, son vitales, son absolutamente esenciales para asegurar incluso la misma vida o la misma continuidad de la vida en el largo plazo. O sea, no están solamente, no están solamente vinculadas a la generación de ingresos, sino a sostener, a ser la base del sostenimiento de la vida misma. Y un poco la idea de esta norma, de este instrumento, es reconocer en parte esa función de los ecosistemas y lograr que el daño que se pueda producir a partir de intervenciones humanas sea compensado y podamos tener el principio, la lógica que se maneja en este tema, que es el de la pérdida neta cero de diversidad biológica. Entonces, estamos hablando de un instrumento que se utilizará en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí. Y para ciertos casos, obviamente no para todos los casos,
¿Me podría explicar un poco más Sí, eso? exactamente. Estamos hablando de un instrumento que está asociado a los instrumentos de evaluación de impacto ambiental y en este caso específico está previsto, por lo menos en esta etapa inicial, para proyectos de tipo 3. Los proyectos de tipo 3 que se reconocen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que son aquellos proyectos que por la escala de intervención que tienen y por la escala de impactos que tienen previstos, son los que requieren un estudio de impacto ambiental detallado. La idea ahí es que estas iniciativas de compensación formen parte del plan de implementación de medidas de gestión ambiental asociados a los estudios de impacto ambiental de estos proyectos de gran escala. O sea, si yo soy una empresa, contrato a una empresa consultora para que haga mi estudio de impacto ambiental, lo presento, no presento ningún plan de compensación ambiental. Sí. Lo evalúa la autoridad. En este caso, ¿cuál sería la autoridad? Me imagino que es, si es certificación ambiental y ese nace, sería el Ministerio del Ambiente. Exactamente. Y en ese proceso de evaluación descubre que todas las medidas de prevención no van a ser factibles o posibles. Exacto. O no va a llegar al objetivo. Ahí es cuando se aplica como última medida. Exactamente. O sea, cuando yo, o sea, en el marco de la evaluación ambiental, yo determino una cantidad específica de impactos que pueden ocurrir. Algunos de esos impactos, la mayor parte de ellos son prevenibles o son evitables. Entonces, tomo determinadas medidas que hacen que esos impactos no ocurran. Hay otro tipo de impactos que son reducibles o que son mitigables, que se pueden rehabilitar, se puede rehabilitar o se puede recuperar. Sobre esos impactos tomo medidas también y reduzco el impacto. Hay otros impactos que son la menor proporción, impactos sobre los ecosistemas, sobre los recursos naturales, sobre la diversidad biológica, que son inevitables. O sea, por más medidas de prevención o medidas de mitigación que se tomen, van a ocurrir de todas maneras. Y sobre esos impactos que son inevitables es que opera la compensación. Entonces, cuando no puedo evitar que ese impacto ocurra, lo que hago es que rehabilito o conservo un ecosistema o un espacio de diversidad biológica de características similares en un lugar que no es exactamente el mismo donde ocurre el impacto, pero puede estar muy cercano o en alguna otra región o en alguna otra zona asociada. A ver, por ejemplo, en ese caso, si yo soy un empresario o una empresa que logro una concesión en la Amazonía de un área importante para, digamos, aprovechamiento de algo, vamos a pensar en la palma aceitera, que es un tema tan discutible y discutido. Los corredores biológicos que podrían exigirse para que las especies puedan de alguna manera circular y moverse en un contexto mayor dentro de la Amazonía. ¿Podría ser parte de un plan de compensación? Sin duda, ¿no? O sea, una intervención del tipo de establecimiento de un cultivo como el de palma aceitera, sin duda va a tener como efecto, si es que yo lo ubico en una zona contigua a dos zonas de bosque, por ejemplo, o en el medio tengo una zona de bosque a la cual fragmento con esta plantación, lo que yo tendría que asegurar es que ese impacto que estoy generando por la fragmentación del bosque pueda ser compensado a través de algún esquema de compensación que podrían ser estos corredores. En este caso, claro, si lo que quiero es asegurar la conectividad de estas dos zonas de bosque que quedaron separadas por la intervención o por el cultivo, estas medidas de compensación sí deberían ocurrir en un ámbito cercano y en un ámbito adyacente a esta zona. Puede ocurrir, eso sí, también en otras situaciones, tal vez con otro tipo de proyectos mineros o de industrias extractivas, que la compensación ocurra en un sitio distinto y relativamente alejado de la zona donde ocurre el impacto. Pero lo que hago es identificar un ecosistema con características similares a aquel que estoy afectando y hago medidas de conservación o de recuperación en otra zona. Ahora, este es un tema complejo, como es complejo todo el sistema de evaluación de impacto ambiental aquí y en el mundo. ¿Se ha inspirado el gobierno o el ministerio
en esquemas similares de otros países? Sí, hay experiencias bastante importantes ocurriendo, aunque han venido ocurriendo hace tiempo, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Australia, más cerca de la región en Colombia, en Chile hay un proceso de discusión actualmente en marcha. Hemos recibido apoyo también del Banco Mundial con algunas, organizando algunos talleres con expertos internacionales. Hay todo un movimiento a nivel mundial respecto a este tema. Y lo interesante es que en muchos de estos casos hay un involucramiento muy fuerte de las propias empresas, de las propias empresas privadas que están interesadas en poder contar con este mecanismo, en poder impulsar este mecanismo de compensación como una medida adicional a las medidas que tienen que tomar para su mitigación habitual, ¿no? O sea, para llegar a una pérdida neta Exactamente. cero en biodiversidad, por ejemplo. Así es, ¿no? Así es. Ahora, se me ocurre que en el caso de los ecosistemas marinos es complejo, pero yo sé que el gobierno y el Estado peruano ya ha otorgado concesiones para plataformas petroleras en muchas partes de la zona costera y probablemente se van a generar impactos y de repente eso va a significar, ¿no?, la necesidad de aplicar el plan de compensación ambiental. Sin duda, ¿no? eso sería interesante, ¿no? Nosotros como país tenemos un retraso relativo respecto del establecimiento de medidas de conservación en los ecosistemas marinos. Entonces, a través de este instrumento podríamos impulsar medidas de conservación asociadas a compensar los impactos que se podrían generar vinculados pues a estas intervenciones de explotación de hidrocarburos o exploración de hidrocarburos en el ámbito marino. Eso sería algo bastante interesante. Sí, ¿no? porque se trata en verdad definitivamente una plataforma petrolera hace que las especies de alguna manera se retraigan, salgan a otros espacios y ahí habría que buscar en qué lugares hay que invertir. Exacto. Por lo menos en lugares donde se reproducen, digamos, podría ser la parte más natural. Y esto va a implicar que el Estado invierta más en ordenamiento, conozca más el medio ambiente y establezca una lista de zonas preferibles o preferidas, ¿no? Sin duda, ¿no? Y si el tema es complejo a nivel terrestre, o sea, se requeriría en este caso poder tener una determinación clara a un nivel de detalle bastante importante de los ecosistemas y además de las funciones que estos ecosistemas tienen para poder hacer la equivalencia. O sea, yo necesito conocer en buen nivel de detalle qué funciones cumple el ecosistema que yo voy a afectar y dónde hay un ecosistema de características similares que me permitiría complementar esto. Eso es complicado en el ámbito terrestre, o sea, de hecho estamos ya trabajando en eso, pero en el ámbito marino el tema es todavía aún más complejo. Estamos hablando de una tercera dimensión que tiene que ver con la profundidad. Y tiene que ver con la economía, ¿no? Sin duda. En verdad no se trata de una compensación económica, sino de una compensación ecológica. Exacto. No es que tenga un precio el ecosistema, sino tiene un valor económico. En tanto, los ecosistemas generan o prestan servicios que hay que valorarlos, ¿no? Y este es un mecanismo para valorarlos. Precisamente vamos a ver un pequeño video donde se habla un poco de estos instrumentos económicos y de cómo es que la economía en general está tratando de incorporar, ¿no?, nuevos instrumentos para valorar la naturaleza, los servicios que prestan los ecosistemas, cosa en la que el Perú ya está, ¿no?, decididamente metido con iniciativas como estas o decisiones como estas, porque esto va a entrar en vigencia pronto, será a partir del 16 de abril, que es la fecha final para opinar sobre esta resolución ministerial número 068-2013, que entiendo se ha puesto en consulta, está publicada en El Peruano, y que requiere, ¿no?, de una revisión no solamente de los empresarios, sino también de los economistas y de los expertos. Pues bien, veamos el video. Básicamente es una forma de valorar la naturaleza.
En este momento todos amamos la naturaleza, pero no pensamos en qué significa no tenerla. Entonces es darle un reconocimiento, y normalmente es a través de la parte económica, de las funciones que nos da la naturaleza. Entonces, proteger un bosque tiene costos, proteger una laguna, un humedal, tiene un costo porque se dejan de hacer otras cosas. Entonces, pagamos un dinero, que es básicamente un incentivo para garantizar su conservación. Esto lleva muchos años, se llamaban incentivos, digamos, instrumentos económicos digamos, en el ámbito ambiental, de gestión ambiental. Desde los años 80 se ha venido hablando. Entonces los incentivos es una respuesta a saber de que legislar, normar y controlar no ha sido efectivo, especialmente en nuestros países donde no tenemos mecanismos para ejercer la ley bien ejercida. Entonces la idea es qué tal si damos cosas que faciliten, y de ahí sale toda esta idea de incentivos, subsidios, y no solamente, digamos, otros instrumentos como puede ser pago por servicios ambientales o otros mecanismos, digamos, que apuntan a valoración de la naturaleza. Es una evolución de los incentivos económicos que ahora es básicamente garantizar que ese incentivo le llegue al propietario del bosque. Ese propietario del bosque puede ser o los parques nacionales de un país, o una comunidad indígena, o una comunidad rural, o un propietario privado, ya sea campesino o un propietario de escala grande, ¿no? Pero son aquellos que están garantizando que los bosques sigan en pie, o que los humedales sigan funcionando, o que cualquier ecosistema como puede ser las yungas o los páramos, ¿no?, sigan funcionando ecológicamente, porque ellos nos proveen un montón de servicios para que todos podamos comer, vivir, alimentarnos, producir, digamos, bienes y servicios. Para mí la esencia es liderazgos, es decir, si estos esquemas no tienen un campeón, le digo yo, una persona que vibra con esto, que es apasionada de esto y lo va a hacer funcionar, no son viables en el tiempo. El otro aspecto que yo he dicho es que hay que tener un servicio ambiental cuantificable, porque si no estamos hablando de un problema que se está solucionando o previniendo un problema porque queremos proteger la calidad del agua o mitigar gases de efecto invernadero, ¿no? No hay producto, no hay un servicio que se está, digamos, valorando. Entonces eso es bien importante. Y por último, yo resaltaría es continuidad y persistencia. Esto de largo alcance no es fácil, como nada es fácil. Yo creo que lo crítico es que estos esquemas se volvieron de moda y se han sobredimensionado. Piensan que es la solución para todo. Eso no es así. Un pago por servicios hidrológicos, es decir, aquellos que protegen las cuencas, no va a solucionar todos los problemas del agua. Es una herramienta nomás, entonces es muy importante saber que es una herramienta y no opera en el vacío, y no se puede crear expectativas sobre eso. Y por último, algo muy importante, precio no es igual a valor. No estamos diciendo que ese pago o ese reconocimiento de un valor económico es igual al valor ambiental o del agua o de los bosques o de las comunidades indígenas y su amor por la naturaleza. Nos han dicho que mercantilizamos la naturaleza. No, el punto es que si no le reconocemos sus valores, no le vamos a dar una integración en la economía como debe ser, porque ahora su valor es cero. Pues bien, seguimos con el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, hablando precisamente de esta estrategia, ¿no?, establecida mediante un instrumento de compensación ambiental, de plan de compensación ambiental. Y en verdad decíamos de que esto va a exigir
un conocimiento mayor del territorio, mayor inversión en investigación para conocer cómo funcionan los ecosistemas, para saber dónde hay que, digamos, tratar de derivar estas inversiones que se puedan hacer en restauración o en conservación. Y eso va a poner no solamente en movimiento a científicos, sino a economistas, porque hay que medir un poco todo esto para ponerle no necesariamente un precio, como decía Marta Echavarría, que acaba de ser, ¿no?, en la entrevista, sino para de alguna manera ponerle un valor en todo este esfuerzo por no afectar la base material de la economía y de la producción nacional. Nosotros tenemos áreas naturales protegidas, hay un gran crecimiento de las áreas de conservación privada, son todos instrumentos y mecanismos que está haciendo que los ciudadanos empiecen, ¿no?, a sentir de que ellos contribuyen. Y esto creo que también, porque el empresario que se comprometa a un plan de compensación, me imagino que va a tener que entender un poco de ordenamiento ambiental, de servicios ecosistémicos y del valor que tiene precisamente la naturaleza. ¿Cómo está esto? ¿Esta norma está conectada con el sistema de áreas protegidas? No hay un impedimento, por ejemplo, para que medidas de compensación o medidas que estén vinculadas al plan de compensación estén asociadas, por ejemplo, al establecimiento de un área de conservación privada, asociada al proyecto de inversión que uno pudiese tener. O sea, yo podría tener un proyecto de inversión de gran escala que afecta a una zona determinada y tengo un ecosistema de las mismas características, de la misma envergadura o mayor en una zona aledaña, y si yo como empresa decido tomar un compromiso de conservación y de creación de un área de conservación privada para compensar esta afectación que yo haría en este sitio, sería una medida perfectamente viable. Claro, o compartida con la comunidad. Sin duda. Porque de repente no puede comprar las tierras. Así es. ¿No? Pero la idea es de que puede, invirtiendo en conservación, así es. lograr el objetivo de la pérdida de biodiversidad en cero, exacto, digamos. Exacto. Podría no necesariamente ser solamente el establecimiento de un área de conservación privada, podría promover el establecimiento de un área de conservación regional, incluso un área de conservación nacional, y asegurar como parte de su compromiso el financiamiento para conservar o para mantener durante el periodo, por lo menos durante el periodo que dure su intervención empresarial, la conservación de esta zona. Ese podría ser un esquema interesante. Vamos a ponernos en un caso que la opinión pública conoce bien, que fue el famoso, y sigue siendo, digamos, latente, problema de la empresa Yanacocha en Conga. En ese caso, no existe el instrumento, pero en ese caso hay un intento, o no, una promesa, y además entiendo que se están haciendo la infraestructura, de tener los reservorios de agua para poder proveer el servicio de agua a la población. Claro. ¿Eso sería una medida para un plan de compensación? Eso está enmarcado en una lógica distinta, ¿no? Claro. Es una lógica más de indemnización, si se quiere, de retribución económica o retribución por un servicio o por una función social no atendida previamente, ¿no? O sea, lo que se está atendiendo es una necesidad más vinculada a la agenda social que a la agenda ambiental. En este caso, esta medida o estos lineamientos que estamos publicando desde el Ministerio del Ambiente, promoviendo desde el Ministerio del Ambiente, están asociados al tema del reconocimiento de la naturaleza específica del servicio ambiental. O sea, es complementario a lo que se señalaba en el video, ¿no?, respecto al tema de la valorización económica de los servicios ambientales y de los bienes ambientales. Esta es la otra cara de la moneda, es la valorización de los servicios ambientales en su naturaleza natural, digamos, claro. Usando una redundancia, ¿no? Es una compensación. No es una compensación económica, es una compensación como de naturaleza por naturaleza. Naturaleza por naturaleza. Exactamente. Ahora, es interesante ver que en el artículo 12 de la norma publicada de la resolución ministerial 068-2013 se dice que las modalidades para implementar el plan de compensación ambiental son dos: o lo hace directamente el titular del proyecto, o puede implementar el plan de compensación ambiental a través de la contratación de los servicios de un tercero.
incluyendo la administración, el monitoreo y financiamiento correspondiente. Eso es interesante, porque esa tercerización haría que, por ejemplo, puede ser una comunidad Sin duda. que tiene un área de conservación comunal, ¿no? O es un área de conservación regional, Así. y Sí. es un arreglo que puede hacerlo y lo hace incluso las autoridades locales con comunidades. Depende, y se hace un contrato, me imagino, Exacto. en donde sigue siendo responsable, entiendo, El titular del el proyecto. titular del proyecto. Sin duda. ¿No? Sí. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es responsable? A ver, no hemos definido completamente el tema de qué pasa una vez que el proyecto se retira, ¿no? O sea, Claro. una vez que el proyecto cumple su vida útil y se va. Pero sí, durante la vida útil del proyecto, esa responsabilidad es intransferible. O sea, sigue siendo parte de las responsabilidades del titular del proyecto. O sea, sí tenemos la idea de avanzar posteriormente hacia la determinación de un esquema de sostenibilidad en el tiempo, que permita que aquello que se ha establecido, que se ha logrado conservar o recuperar como parte del proceso de compensación, pueda tener una continuidad en el tiempo una vez que el proyecto que afectó o que generó esa compensación termine, ¿no? Bueno, lo ideal es que el Estado prepare un poco las condiciones para poder hacer efectivo, para que no Exacto. sea una decisión de la empresa en una consulta apurada porque el proyecto tiene sus plazos. Así es. O sea, la idea es que el Ministerio del Ambiente de alguna manera identifique ecosistemas frágiles o que requieren Así es. restauración, Ujú. coordine con los gobiernos regionales y que haya de alguna manera una cercanía entre la zona afectada y la zona que se va a recuperar y esa cercanía, eso va a ser también complicado. Pero para terminar, ¿esto de alguna manera está también enmarcado en la línea de reducir los conflictos ambientales? Un poco, también está en esa línea, ¿no? Sin duda hay una agenda de trabajo que está vinculada al tema de generar lo que sería una especie de banco de ecosistemas o banco de zona para compensación. Algo parecido a lo que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde existe un banco de humedales, en el cual una empresa sabe a partir del diseño de su proyecto que va a afectar un humedal de determinadas características, va a este banco, donde ha habido ya un proceso de identificación, de mapeo, de determinación de las funciones específicas, las funciones ecosistémicas específicas de cada humedal, y lo que hace es que compra un humedal O sea, o el compra... banco, estás hablando de una entidad financiera, pero que Es además es un de banco... ecosistemas, claro. Sí, claro, pero exacto. administrado por alguien que te otorga, que te vende, ¿qué? Un crédito. O sea, te identifica o a ti como empresa te reduce el costo de transacción de tener que buscar el ecosistema igual. Ya ok. eso lo hizo el Estado, esa inversión la hizo el Estado y lo que tiene es un mapeo en el cual, lo que yo te digo, la equivalencia entre este humedal que tú vas a afectar, o sea, para compensar este humedal que tú vas a afectar, yo tengo este otro. Existe este otro en esta otra zona que tiene las mismas características, este es el que tú necesitas para poder compensar eso. Pero eso requiere toda una inversión de tiempo, de recursos, en tener mapeados los ecosistemas, en tener mapeados los servicios ecosistémicos asociados a esos ecosistemas, en tenerlos mapeados además a una escala de suficiente detalle que te permita poder decir, bueno, la equivalencia entre es 1 a 1, es 2 a 1. Eso es parte del trabajo Bueno, que en tenemos verdad, por delante. este es un proceso de largo plazo, Sin porque duda, sí. estamos hablando, he visto que en las disposiciones complementarias hay dos, la quinta, que habla de este portafolio de las áreas prioritarias para Exacto. la compensación ambiental, y la séptima y última que dice, el Ministerio del Ambiente se hará cargo de diseñar un sistema por el cual el titular del proyecto tenga la posibilidad de comprar créditos de una banca de conservación. Tales compras de créditos podrán asegurar que el proyecto de inversión pueda alcanzar pérdida neta cero y permitir una transferencia de responsabilidad desde el titular del proyecto a la banca de conservación. Está pensando más en una banca acá, pero ahora esta es una puerta o una ventana abierta a un desarrollo legislativo posterior. Sin duda. ¿No? Sin Eso duda, viene sí, después. Eso sí. Lo primero es ver cómo esto se inserta en el CIA, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y cómo incluso las consultoras, o sea, aquí hay que hacer un trabajo de capacitación enorme, ver otras experiencias de otros países, la de Colombia entiendo que es interesante, Exacto. para ver cómo es que en la práctica eso ha funcionado.
Creo que los alemanes o los holandeses también han tenido mucho éxito en esto, ¿no? También tienen bastante experiencia en ese tema. De hecho, con la cooperación alemana trabajamos con un par de consultores, un par de expertos que enviaron. Hemos visto un poco también la experiencia holandesa. En realidad, este es un tema que como decía, se ha movido mucho hace algunos años. No existía impedimento legal en el país para poder hacerlo, pero no se había hecho. No teníamos o no tenemos hasta ahora un ejemplo claro. Hay algunas intervenciones que se asemejan un poco a esta lógica. Hubo una entre Antamina y Conservación Internacional hace unos años vinculado a los bosques de Polilepis, pero con todo este bagaje, con toda esta lógica ecosistémica, todavía no tenemos ninguna intervención de este tipo. Claro. Sí. Por último, creo que el tiempo se nos está acabando. Hay una conexión, para volver sobre la introducción, con la OEFA, porque si se aprueba un plan, vamos a pensar así, tenemos una empresa, hace su estudio de impacto ambiental, va a prevenir, va a mitigar, va a restaurar algunos ecosistemas o alguna parte, ¿no? Va a crear las condiciones para que una especie no se pierda, claro. Y de ahí se mete al tema del plan de compensación. Y no lo hace sino lo hace indirectamente y tiene un contrato. Exacto. Y después viene el cumplimiento. ¿Quién supervisa todo esto? Claro, la idea es que haya después un esquema de supervisión, de fiscalización respecto del cumplimiento de este plan, que sería, como decía, uno de los planes dentro del paquete de plan de intervención o plan de gestión ambiental de un proyecto específico. Entonces, esto se supervisaría, en principio, sí, tendría que ser OEFA quien haga la supervisión de este cumplimiento como parte de la supervisión del cumplimiento del EIA y del plan de gestión ambiental. Claro, porque el MINAM tiene a través de la OEFA su mecanismo, exactamente, su ente fiscalizador. Así es. No, ahora es que eso va a generar que todo el mundo tenga mucho miedo, porque el miedo que tiene ahora todo el mundo son las elevadísimas multas. ¿Le parecen muy elevadas las multas que acaban de aprobarse? En realidad, o sea, lo que se ha aprobado es un tope máximo, ¿no? Que habría que ver, bueno, cuándo es que se aplica, ¿no? Eso no quiere decir que cada una de las multas que OEFA ponga tenga que llegar al tope. O sea, lo que hemos establecido es un sistema de gradualidad en el cual yo creo que, o sea, tomando en cuenta la importancia que tienen los ecosistemas, la importancia que tiene el ambiente, yo sí creo que es justificable tener multas de esa dimensión en función de un impacto que pueda causar pues un daño importante a la población o al ambiente, ¿no? Sin duda. O sea, creo que esas multas están en proporción a los daños que que se podrían generar. El caso reciente de Pluspetrol, ¿no? Que ya va a estar en discusión judicial y todo, pero que seguramente se va a poder llegar a un entendimiento, no para bajar la multa, porque creo que no es transable. Una vez que la multa está establecida, no hay forma de evitarla. A menos que una instancia superior diga que es muy grande, pero no sé si eso es factible jurídicamente. Entonces, muy interesante. Yo veo que por un lado tenemos el SENACE, que es esta facultad o institución que va a permitir la certificación ambiental de los grandes proyectos de inversión, que está de alguna manera emparentado ya con este instrumento, que esperemos va a requerir todo un trabajo de desarrollo normativo también para entrar en más detalle y todo un proceso de concientización y de creación de capacidades, ¿no? Claro. Bien, señor viceministro, muy interesante, le deseo suerte. Muchas ¿Alguna cosa que quisiera decir respecto a este proyecto? Sí, un poco, o sea, yo señalaba que este es un proyecto en el cual hay una lógica de reconocimiento del valor de los ecosistemas, pero también, o sea, yo diría que el correlato, o la otra cara de la moneda, va por el lado de entender desde el Ministerio del Ambiente que la posibilidad del desarrollo de actividad productiva, de actividad extractiva,
es factible con conservación ambiental. O sea, estamos generando estos instrumentos en esa lógica, en la lógica de poder tener una armonización de la intervención humana en el espacio, en los recursos naturales, que sea sostenible en el largo plazo. O sea, sí creemos en la posibilidad de tener la actividad productiva sostenible sin que dañe de manera definitiva los ecosistemas. Y un poco esta es una apuesta por ese lado. Y finalmente, aprovechar la oportunidad para pedir que visiten la página web del Ministerio del Ambiente, que descarguen la propuesta, que opinen. Quedan 8 días para opinar, o sea, dentro del plazo de consulta que se ha establecido para esta norma. Estamos a la espera de los comentarios del sector privado, de organizaciones de conservación que nos puedan ayudar a mejorar la propuesta que tenemos en este momento. Claro. Muy bien, así esperemos ¿no? que reaccionemos. Hay muchas iniciativas en el sector ambiental. Esta es una muy importante en la línea de empezar a valorar los recursos naturales y los ecosistemas, y realmente puede ser un mecanismo que realmente comprometa más al sector empresario con la conservación. Y esa es una tarea de todos. Creo que podría ser factible, va a tomar su tiempo. Le deseo mucha suerte, ¿no? Y con ustedes nos veremos el próximo lunes nuevamente en Actualidad Ambiental Televisión. Hasta luego.